una restauración de una de las joyas más valiosas del arte europeo sacudió al mundo entero. Cuando se reveló el resultado, las redes explotaron. La imagen causó desconcierto. Un rostro que parecía sacado de una caricatura, con una mirada penetrante e inquietante. No se trataba de cualquier pieza. Era el retablo de Gante, un ícono del arte sacro que había sobrevivido a conflictos bélicos, saqueos y siglos de historia. ¿Cómo era posible que, tras todo eso, fuera una restauración lo que alterara su esencia? Pero aquí viene el giro que nadie esperaba. Ese polémico rostro no fue una adición moderna. Era exactamente lo que su creador había pintado hace más de 500 años. En este vídeo vamos a sumergirnos en esta historia fascinante. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se desató tanta polémica? Y sobre todo, ¿qué revela todo esto sobre la forma en que interpretamos el arte antiguo con ojos modernos? Porque tal vez el problema no fue la restauración, sino nuestras propias expectativas. Primero, viajemos hasta la pintura en cuestión. El retablo de Gante no es un cuadro común. Es una estructura monumental, compuesta por 12 paneles que se abren como si fueran las páginas de un gran libro sagrado. Es una obra cargada de detalles minuciosos, personajes vibrantes, paisajes imposibles y una iconografía profundamente simbólica. Finalizada en 1432, esta obra se considera uno de los grandes hitos del Renacimiento nórdico. Fue una colaboración entre los hermanos Van Eyck, Hubert y Jan. Si bien Hubert fue probablemente el diseñador del esquema general, fue Jan quien ejecutó gran parte de la pintura y le dio su fama inmortal. Su dominio de la técnica del óleo cambió para siempre la historia del arte. Antes de ellos, los artistas usaban principalmente temple sobre tabla. Después de ellos, el óleo se convirtió en el estándar. Hoy en día, el retablo se encuentra en su lugar original, la Catedral de San Bavón en Gante, Bélgica. A diferencia de muchas obras que terminan en museos detrás de cristales blindados, esta aún se contempla en un contexto espiritual, dentro de una iglesia activa. Pero, ¿qué lo hace tan especial? Hay varias razones. Primero, la maestría técnica. Jan Van Eyck alcanzó un nivel de realismo inédito. Capturó telas, piel, luz y metal con una fidelidad que asombró a generaciones. La gente llegó a pensar que debía estar usando instrumentos ópticos, como lupas o lentes, para pintar con tanta precisión. Segundo, la iluminación. Van Eyck fue pionero en representar cómo la luz interactúa con las superficies. La forma en que un rayo de sol entra por una ventana o cómo brilla una armadura eran cosas que nadie había logrado retratar antes de ese modo. Y tercero, su mensaje espiritual. Esta obra no es solo estética, es teológica. Cada panel está cuidadosamente diseñado para comunicar una idea: la redención, el sacrificio, la esperanza. El Cordero místico, en el centro de la composición, representa a Cristo ofreciendo su vida por la humanidad. No importa si eres creyente o no, es difícil quedar indiferente ante semejante despliegue de simbolismo y emoción. Por eso, cuando en 2020 se restauró la obra y se mostró el resultado, el impacto fue tan fuerte. Especialmente un detalle: el rostro del Cordero. Durante siglos había sido visto con una expresión serena y bastante tradicional. Pero al eliminar capas de pintura añadidas en siglos posteriores, los restauradores dejaron al descubierto algo muy distinto: una cara con rasgos humanos, ojos penetrantes y una expresión directa. A muchas personas les pareció perturbador, y sin embargo, ese era el rostro original. Aquí es donde surge una pregunta fascinante. ¿Qué es más fiel a una obra de arte? ¿Conservar la imagen que ha sido parte del imaginario colectivo por siglos? ¿O devolverle su aspecto original, aunque ese aspecto desafíe nuestras ideas actuales? El caso del retablo de Gante
plantea este dilema de forma contundente. No se trató de un error en la restauración, sino de una fidelidad radical al trabajo de Jan van Eyck. El problema fue que el mundo moderno ya se había acostumbrado a otra versión. Así que la controversia no solo nos habla de restauraciones, nos habla de nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con el pasado, de cómo lo reinterpretamos y de cuánto estamos dispuestos a aceptar versiones de la historia que no encajan con nuestras ideas preconcebidas. Y ahora, avancemos hacia los detalles de la obra misma. Porque el retablo de Gante no es estático. Ofrece dos experiencias completamente distintas. Una cuando está cerrado y otra cuando se abre. Y la diferencia entre ambas es simplemente asombrosa. Cuando el retablo de Gante se encuentra cerrado, se presenta como un libro antiguo a punto de revelarse. En la parte superior, 4 figuras nos observan. 2 de ellas provienen del Antiguo Testamento, los profetas Zacarías y Miqueas, y las otras 2 son figuras paganas, las sibilas, mujeres míticas a quienes se les atribuye la capacidad de predecir la llegada del Mesías. No es necesario adivinarlas. Sus nombres están cuidadosamente inscritos en la parte inferior de sus paneles, como si los hermanos van Eyck hubieran querido asegurarse de que su mensaje trascendiera los siglos. Justo debajo encontramos la escena de la Anunciación. No ocurre en un entorno celestial o abstracto, sino dentro de una habitación doméstica flamenca, con cortinas, estantes y objetos cotidianos. A un lado, el arcángel Gabriel sostiene su mensaje divino. Al otro, la Virgen María lo recibe, con una expresión serena y una paloma blanca descendiendo sobre ella, símbolo del Espíritu Santo. Cada objeto en esta escena tiene peso simbólico. El jarrón, el libro, la arquitectura cerrada. Todo está pensado, cargado de significado. Esta escena en sí podría ocupar un video entero. En la parte inferior del retablo cerrado, vemos a los comitentes de esta obra monumental, Jus Baid y su esposa Elisabeth Borlut. Están retratados en actitud de oración, con una devoción que traspasa el tiempo. A su lado los acompañan sus santos protectores, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Curiosamente, estos últimos no están pintados al estilo realista del resto del retablo, sino en grisall, imitando esculturas de piedra. Es un juego visual sutil, pero poderoso. Ellos no forman parte de la escena viva, sino que custodian el umbral entre lo humano y lo divino. Y entonces, cuando se abren los paneles, ocurre la transformación. Se revela una visión deslumbrante que abarca el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible. En la parte superior central del retablo abierto, sentado en un trono majestuoso, está una figura regia, interpretada como Dios Padre o como Cristo entronizado, dependiendo de la tradición teológica. Viste ornamentos pontificios, lleva una corona triple y sostiene un cetro. A su izquierda está la Virgen María. A su derecha, San Juan Bautista. Esta disposición conforma una deesis, una estructura clásica del arte sacro donde Cristo actúa como juez, acompañado de intercesores que ruegan por la humanidad. A su alrededor, coros de ángeles llenan los paneles. No son simples figuras decorativas. Algunos están cantando, otros tocando instrumentos como laúd o el órgano. Cada uno está representado con un realismo casi tridimensional, como si formaran parte de un concierto celestial en plena ejecución. En los extremos de esta fila superior aparecen 2 figuras humanas, completamente desnudas, Adán y Eva. Pintados con una honestidad anatómica que incluso hoy puede resultar impactante, representan el comienzo de la historia de la humanidad y el origen del pecado. Su inclusión aquí no es casual. Son el recordatorio visual de por qué el sacrificio que se muestra más abajo
era, según la teología cristiana, necesario. Ese sacrificio se representa en el nivel inferior central del retablo, la célebre escena de la adoración del Cordero místico. Aquí todo gira en torno a un altar, sobre el cual un cordero blanco se mantiene firme, con la sangre brotando de su pecho hacia un cáliz dorado. Por encima, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende mientras una luz sobrenatural baña todo el paisaje. Esta escena no transmite dolor, sino glorificación. Es un ritual eterno que encapsula la idea del sacrificio redentor. Y lo más impactante es quienes asisten a esta misa cósmica. Desde los 4 puntos cardinales llegan grupos diversos: mártires con sus palmas, vírgenes coronadas, patriarcas, profetas, monjes, caballeros, papas e incluso sabios del mundo pagano. Filósofos, jueces, figuras que representan el conocimiento y la virtud fuera del cristianismo. Es una visión inclusiva y profunda de la salvación como acto universal. En el fondo del paisaje se alza una ciudad dorada, la Nueva Jerusalén, símbolo de la vida eterna. Sus torres brillan entre colinas verdes, y al frente una fuente de agua cristalina fluye, con una inscripción que nos recuerda el mensaje espiritual de todo el conjunto. Esta es la fuente del agua viva, es decir, la promesa de renovación, de eternidad. Nada en esta obra fue pintado al azar. Cada rostro, cada color, cada gesto está calculado para guiar al espectador a través de un recorrido espiritual y visual. Y en el epicentro de toda esta composición está ese pequeño cordero blanco. No está sufriendo, no está abatido, está erguido, vivo, y te mira directamente. Ese rostro fue el epicentro del escándalo en 2020. Porque sí, ese cordero, con sus ojos grandes y expresivos, su mirada casi humana, fue lo que causó tanto revuelo tras la restauración. Y es aquí donde comienza la parte más controvertida de toda esta historia. Sigamos. En el año 2020, el foco del mundo volvió a centrarse en el retablo de Gante. Pero esta vez no fue por una nueva exhibición ni por otro robo. Sí, ha sido robado antes, sino por algo aún más sorprendente: una restauración. No cualquier restauración, sino una intervención meticulosa que prometía revelar la pintura tal y como fue concebida por los hermanos Van Eyck en el siglo XV. El equipo a cargo pertenecía al Instituto Real de Patrimonio Cultural de Bélgica, y el reto que enfrentaban era titánico. Hablamos de una obra compuesta por más de 20 paneles, de una complejidad artística y simbólica extraordinaria, que había sido modificada a lo largo de los siglos. Barnices oxidados, repintes barrocos y capas acumuladas de historia cubrían la superficie original como un velo. La intención era clara: despojar a la obra de esos añadidos posteriores y dejar al descubierto el trazo genuino del maestro flamenco. Para lograrlo, aplicaron tecnología de punta: escáneres multiespectrales, radiografías, infrarrojos y análisis químicos de alta precisión. Cada mínima intervención fue documentada, cada línea comparada con fuentes históricas y registros visuales. Era una cirugía artística a corazón abierto. Y lo que encontraron fue, literalmente, una pintura debajo de la pintura. Muchos detalles habían sido modificados siglos después de su creación original. Algunos ajustes eran apenas cosméticos, otros transformaciones completas. Y entre todos ellos, uno en particular acaparó la atención del mundo entero: el rostro del Cordero místico. Durante generaciones, esa figura central del retablo, el Cordero sobre el altar, había mostrado una expresión suave, con los ojos dirigidos hacia abajo, casi como en trance. Una representación simbólica, apacible, que encajaba perfectamente con el imaginario religioso tradicional. Pero al retirar las capas de pintura añadidas en siglos posteriores,
surgió un rostro completamente distinto. Este nuevo, aunque en realidad muy antiguo, rostro tenía ojos sorprendentemente grandes, abiertos de par en par y mirando directamente hacia el espectador. El hocico era más corto y las orejas se encontraban en una posición inesperada. Su expresión era mucho más intensa, incluso desconcertante. Ya no parecía solo un símbolo espiritual, sino una criatura viva, presente, casi inquietante. Las redes sociales estallaron. La imagen restaurada del Cordero se volvió viral. Algunos la compararon con restauraciones fallidas como el célebre Ecce Homo de Borja. Otros lo apodaron el Cordero alienígena o el Cordero humano. Los memes no se hicieron esperar. Pero más allá del humor, lo que predominó fue el asombro. ¿Cómo pudo un animal tan sagrado terminar con una expresión tan desconcertante? Aquí es donde entra el verdadero giro. Ese rostro que para muchos resultaba extraño no era un error, ni una reinterpretación moderna. Era la cara original pintada por Jan van Eyck en el siglo XV. Había estado ahí todo el tiempo, oculta bajo una capa de pintura añadida en el siglo XVI por algún restaurador que, probablemente, buscaba adaptar la imagen a las sensibilidades religiosas de su época. De hecho, al observar detenidamente versiones anteriores a la restauración, algunos expertos habían notado algo curioso. El Cordero parecía tener 4 orejas, 2 que sobresalían de la cabeza y otras 2 que parecían más antiguas y escondidas. Era una pista silenciosa de que había algo debajo, algo más auténtico. Lo que hicieron los restauradores fue simplemente quitar el disfraz. No inventaron una nueva imagen, no alteraron la historia. Solo permitieron que saliera a la luz lo que había sido cubierto. Y ese simple acto lo cambia todo, porque nos deja con una pregunta fundamental. ¿Queremos ver el arte como fue creado realmente, incluso si desafía nuestras expectativas? ¿O preferimos quedarnos con versiones modificadas, más aceptables para nuestros gustos modernos? Es un dilema que va más allá de esta pintura. Nos obliga a replantearnos cómo miramos el pasado, qué queremos conservar y qué estamos dispuestos a aceptar. Tal vez la incomodidad que sentimos al ver al Cordero original no es un fallo del artista, sino un reflejo de nuestras propias ideas sobre la belleza, la fe y la historia. ¿Tú qué opinas? Me encantaría leerte en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.